Esa tarea de armar el equipo es quizás la tarea más importante que tienen los líderes, porque dependiendo del equipo que armen, es que pueden lograr o alcanzar las metas que se han propuesto. Jesús identificó que en esa imperfección, que en esos 12 que habían pecadores, que habían con falencias, pues ellos tenían, digamos, un potencial para su propósito, que él iba a fortalecer ese equipo. Al final queda ya muy solo. Él incluso se nombra dictador, ve que no lo quieren, se renuncia lanzándose él como candidato y pues nadie vota por él. Entonces digamos que él va quedando muy solo. Hola, ¿qué tal? Por la gracia de Dios estamos hoy aquí nuevamente en nuestro podcast, dándole el agradecimiento genuino a todos ustedes que están allí prestos, conectados, con ganas de escucharnos y de saber más acerca del liderazgo. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué más, Freddy? ¿Cómo vamos? Saludos a vos y a toda nuestra audiencia, que cada vez va creciendo más, gracias a Dios. Cada vez hay más visualizaciones, más me gusta, más suscritos. Entonces, pues muy contentos con este proyecto y con seguir hablando de historia. Nos están cada vez más motivando, Jaime, motivando a crecer como líderes, a entender el objetivo de este podcast, y es transmitir el liderazgo para aquellos que lo tienen fortalecido, creen que no lo tienen y de pronto piensan que realmente han fracasado en muchas de sus actividades. Y estamos diciendo, mire, nosotros podemos hacer lo que deseamos siempre y cuando tengamos algo claro: que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta, y que todo lo que nos propongamos lo vamos a lograr. Por eso hoy hablamos de esos líderes, Jaime, que no han logrado trascender porque realmente no han tenido detrás de ellos un equipo. También entendiendo esto, Jaime, el líder o el liderazgo no es un trono, es una mesa de trabajo. Qué importante es. Claro, de hecho cuando empiezan a ver el liderazgo como trono es cuando pasa lo que vimos en el episodio pasado, y es cuando el ego empieza a dominarlos o a dañarse y empieza ese egocentrismo a hablar, y claro, se suben por allá en un pedestal inalcanzable. Y termina mal. Termina solo. Cuando se sube en un pedestal, pues allá solo cabe usted, entonces termina solo, claro. Por eso hoy hablaremos de Simón Bolívar, hablaremos de Alejandro Magno, ¿sí?, de Napoleón, y también hablaremos de estos líderes maravillosos, extraordinarios, como son el apóstol Pedro, Mateo, estos líderes de Jesús, estos apóstoles, estas personas que estaban atrás de Jesús. Y por eso hoy realmente entendemos que un líder con un ego sano puede trascender donde hay una influencia genuina, para que muchos de sus líderes se conviertan en generadores y multiplicadores de un mensaje. Y es que es bien, mira, eso yo pienso que es una de las tareas más difíciles del líder, de la persona que está al mando de todo el proceso, es encontrar a esas personas con las que le van a hacer eco sus ideas, a esas personas que lo van a seguir, que a veces lo van a corregir, que a veces no van a estar de acuerdo con él, pero digamos que esa tarea de armar el equipo es quizás la tarea más importante que tienen los líderes, porque dependiendo del equipo que armen, es que pueden lograr o alcanzar las metas que se han propuesto. Alcanzar las metas. Por eso el líder es aquel que tiene esa capacidad de poder ver el potencial en el otro. Claro. Poder ver a dónde puede llegar el otro, y se da cuenta desde la humildad y con un ego muy sano, Jaime, que con esas personas puede lograr sus metas. Y además que tenga la capacidad de transmitir la meta. Es muy importante que el líder, que ya tiene claro para dónde va, pueda transmitirle a ese equipo y tenga la capacidad de transmitirle a ese equipo para dónde vamos, involucrarlos en esa misión. De hecho, Lincoln, uno de los problemas que tuvo Lincoln al inicio de la guerra entre el norte y el sur,
era tener buenos generales. Él sufrió mucho en conseguir buenos generales y todo el tiempo estuvo cambiando generales para poder dar con los que quería dar, porque los buenos generales estaban en el sur y él estaba gobernando el norte, y en el norte digamos que no había como esa tradición pues de grandes militares. Y de allí, Jaime, que de pronto volteando un poquitico el tema del liderazgo en las empresas, esas empresas líderes son aquellas que tienen el objetivo claro. Y teniendo el objetivo claro, pues lo pueden transmitir a su equipo de trabajo. Sí, hombre, sin duda. Mira que ese tema es bien interesante. Lincoln, siguiendo pues con el caso de Lincoln, él cuando, pues en el trasegar de su vida, él litigó, él era abogado litigante y ahí conoció muchos abogados litigantes que luego fueron haciendo parte de su equipo de trabajo cuando llegó al poder. Pero también cuando él llega al poder, él hace algo bien interesante, parecido a lo de Julio César un poco, y es que distribuye el poder en las otras corrientes políticas. Cuando Lincoln llega, él pone en el gabinete, por ejemplo, de ministro de Hacienda a una persona que había sido opositora de él, que él se había enfrentado con él en el tema del Senado, por ejemplo. A ministro de Guerra, a otra persona que se ha enfrentado. Es decir, él no llega a gobernar con los suyos solamente, sino que él entiende que tiene que integrar a un país y que por supuesto tiene que darle juego a otras corrientes políticas. Entonces él arma un gabinete diverso en el que incluso hay personas que habían sido opositoras de él, de Lincoln. Eso mismo hizo Mandela. Cuando hablamos de Mandela y el fin del apartheid y él llega al poder, él no gobierna solo con las personas de su partido, del movimiento en el que él pertenecía, sino que él llega y nombra hasta blancos que hacían parte del apartheid, los nombra en espacios de poder, o sea, empieza a gobernar con ellos para darles participación, y esos dos escenarios, el de Lincoln y el de Mandela, gobernando con la oposición, por decirlo de alguna manera, les permitió unir al país, unir a la nación, o bueno, fue una gran herramienta que les permitió unir a la nación. Mira que en el tema empresarial, Freddy, eso puede aplicarse precisamente porque vos en las empresas o en las entidades públicas y demás, pues puedes tener personas con ideas contrarias. Y si vos aplicás lo que hizo Lincoln y Mandela, pues muy contrario a ir a enfrentarte a ellos y quererlos vencer, más bien buscas convencer. Entonces traerlos a tu proyecto, de pronto involucrarlos, traer las ideas con las que no estás de acuerdo, pero quieres ganarte a esa persona, entonces traer todas esas ideas a tu proyecto e involucrar esas ideas que pueden no ser las tuyas, pero que te van a permitir influenciar sobre ese terreno en el que de pronto no todas las fuerzas están a tu favor. Entonces digamos que eso es una buena experiencia. Y es muy importante ustedes que siempre han tenido ese llamado a liderar, que se consideran que son personas que influyen en otros, que son unos llamados a mover personas, a mover masas. Ustedes que están allí también se han dado cuenta que para poder estar donde ustedes están hoy, aquellos líderes, porque ustedes pudieron observar en su líder, porque siempre hay alguien que está al frente, ¿no? que es el claro, que está comandando, que es el que está direccionando, no queriendo decir que ustedes no son importantes, o uno como líder que está como jerárquicamente más abajo del otro. Ustedes pudieron identificar que ese líder tenía un ego sano, que era un líder que escucha, que es un líder que da la opinión, que es un líder que reconoce su experiencia o su participación en el equipo. Y de eso vamos a hablar ahorita, Jaime, más adelante con estos personajes, con Simón Bolívar y lo que estabas hablando de Lincoln, porque realmente nadie puede llegar a un cometido o al éxito, ningún líder puede llegar solo. Nunca ha llegado ningún líder solo a ningún escenario. O sea, no puede, no es posible. Y aquel líder que tenga un ego dañado, un ego malsano, que se llama el egocentrismo, por eso nunca llegará a triunfar, porque pensará que lo puede hacer solo, que no necesita del equipo. O a veces una vez triunfan, se daña ese ego y entonces empiezan a dañarse todo eso que han creado, como fuimos con Julio César, como pasó con Bolívar. Y entonces no se sostiene. No se sostiene. Por Exacto, eso exacto. hoy nos vamos a atrever, y con todo el respeto, de hablar de uno de los líderes más grandes, ¿sí?, que es Jesús. Claro, Jesús claro. tuvo un equipo de 12 maravilloso. La misión y el objetivo
de Jesús ha trascendido continentes, barreras y tiempos. Hace más de 2000 años que Él ilustra, que Él le muestra, que Él capacita a su equipo, y mira que aún sigue vivo, parece que fuera ayer, y es muy comprometedor hablar de este líder tan importante, y ofrecemos excusas si nos equivocamos allí en algo, Jaime, porque queremos hablar de Pedro y queremos hablar de Mateo, pero no sin antes, Jaime, preguntarte cuál era la relación que tenía Alejandro Magno con su equipo de trabajo. Alejandro Magno con su equipo de trabajo, bueno, Alejandro, digamos que las aventuras que él tiene en Persia, las tiene con personas, algunos de los cuales conoce desde hace mucho tiempo. Entonces, digamos que el papá de Alejandro, recordemos que era Filipo II, él era un gran general. Entonces, cuando él muere y Alejandro hereda el poder, hay un general como Parménides que pues empieza a trabajar con Alejandro Magno. Está Hefestión, está Ptolomeo, que son jóvenes que se crearon como con él, y digamos que son de su entera confianza, sobre todo Hefestión, y él tiene una relación diferente con cada uno de sus generales. Entonces, con Hefestión había una relación de amistad, incluso pues se habla de tema de amoríos, porque los griegos eran jodidos en eso, eran pues, una cultura diferente. Y digamos que Hefestión le causa una gran depresión. Hay líderes que son muy depresivos. A Alejandro Magno le dio una gran depresión cuando se murió Hefestión. Aprovecho de hacer un paréntesis, Bolívar también sufría depresiones, el mismo Churchill sufría depresiones. Entonces digamos que a Alejandro le generó una gran depresión la muerte de Hefestión, que era una persona de su confianza, que le ayudaba a administrar el ejército y administrar las tropas. Entonces, Parmenión le manejaba la caballería a Alejandro Magno. Recordemos que los ejércitos tienen caballería, artillería, infantería, y que la caballería es como la velocidad y la fuerza, entonces es muy importante. Y digamos que Parmenión era el gran general de la caballería de Alejandro Magno. Curiosamente, cuando Alejandro empieza a ingresar a Persia, él se ve en medio de unas batallas, en la primera o la segunda batalla, y hay un momento en que incluso casi que le van a cortar la cabeza a Alejandro Magno, y hay uno de sus lugartenientes, de sus generales, que se llama Clito el Negro, que cuando el persa le va a cortar la cabeza, Clito llega y le corta la mano al persa. O sea, le salva la vida a Alejandro Magno empezando la campaña a la invasión de Persia. Entonces uno saca de la ecuación a Clito el Negro y dice, si no hubiera estado Clito el Negro ahí para salvarle la cabeza a Alejandro Magno, no hubiéramos tenido a Alejandro Magno. Entonces, claro, el equipo de trabajo es el que hace pequeñas cosas que le permiten al líder pues, poder ir logrando los objetivos que quieren. En este caso, sobrevivir. Lo curioso en la relación de Alejandro con sus tropas es que años después, unos 6 años después, en una celebración, Alejandro borracho mataría a Clito el Negro. Entonces, a esa persona que le salvó la vida en su momento, años después Alejandro lo terminaría matando. Se arrepiente y demás porque lo hizo como en borrachera y demás, pero igual eso sucedió. Y el hijo de Parmenides, de Parmenión, el que te decía ahora, el hijo de Parmenión se llamaba Filotas y digamos que era también un gran general. Y Alejandro en un momento se da cuenta que Filotas sabía de un plan para matar a Alejandro y que no había dicho nada, y Alejandro lo hace matar. Alejandro lo condena a muerte y lo matan a Filotas. ¿Y qué hace con Parmenión, que fue su gran general, que era el papá de Filotas? También lo manda a matar antes de que se dé cuenta que había matado al hijo. Entonces, mira la relación que en un momento es vital, porque es que Parmenión fue vital en las campañas de Alejandro Magno, fue muy importante en las avanzadas y deteniendo al enemigo, y mira cómo terminó, asesinado hasta por sospecha, porque Parmenión ni siquiera había dicho nada. Pero bueno, esa es un poco la forma en la que se relaciona Alejandro con algunos de sus generales. Alejandro es hoy día se dice que era como bipolar o como iracundo, ¿cómo se llama eso? Como
Sí, no tenía control de emociones. De sus emociones. Tenía control de emociones. Era como, sí, como que se No se irradiaba regulaba en con momentos. facilidad. No, se irradiaba en momentos, le dan unas iras también muy poderosas y digamos que se fue alejando un poco de sus generales. Eh, de hecho, él no deja a nadie como encargado del tema. Cuando Alejandro Magno muere, antes de morir, se dice que le pregunta a su general, bueno, ¿y quién te va a suceder? Y él dice, el más fuerte. Y muere. Entonces los generales lo que hacen es que se empiezan a destrozar entre ellos para ver quién es el más fuerte. Y por eso es que ese imperio macedonio, ese imperio de Alejandro Magno tan grande en su momento, se dividió como en 5 partes y quedaron, ¿quién se quedó con esas partes? Los generales que fueron sobreviviendo. Entre esos, Ptolomeo, que era uno de los generales de siempre de Alejandro, que se quedó con Egipto. Y entonces ahí donde decíamos en la vez pasada que pues, hay toda una descendencia de Ptolomeos y Cleopatras por los lados de esa corriente pues, de Alejandro Magno. Entonces digamos que la relación entre Alejandro y sus tropas o sus generales era bien variada dependiendo de quién se tratara. Tenía mucha mejor relación con unos que con otros y bueno, terminó matando a algunos de ellos, ¿no? Interesante, ¿no? Esa situación de Alejandro Magno. Entonces, los líderes del líder, Jaime, ¿qué otro personaje tenemos que se pueda mencionar el día de hoy? ¿Y cuál era esa motivación que tenía su equipo para que este líder pudiera salir adelante pues, con sus metas? Por decir algo, Bolívar. ¿Qué pasó con Bolívar? ¿Cuál era esa relación que tenía Bolívar con sus súbditos, su equipo de trabajo? Con sus generales. Con sus generales. Bolívar, digamos que no tiene el mismo comportamiento de Alejandro, no exactamente, pero Bolívar, él tiene 2 campañas, ¿no? Él tiene la campaña de Venezuela, de liberar Venezuela, y la campaña de liberar Nueva Granada. Entonces hay también 2 grupos de generales, un grupo de generales venezolanos, que son 8, y bueno, son 7 y con el 8, y está los neogranadinos, los generales. Entonces digamos que la relación de Bolívar con él decía que los generales bravos, los buenos eran los venezolanos, que se habían ganado su título en las batallas y que nadie les había regalado nada, y que de pronto los neogranadinos, el ejército los había llevado al rango de general, quizás más como por mantener la relación entre las 2 partes, ¿no? Por mantener como ese equilibrio, pero él decía que él consideraba que los neogranadinos no eran como tan aguerridos y que no se habían ganado su título sino en los escritorios. Entonces digamos que ahí vas a ver una relación diferente con unos en relación con los demás. Cuando hablamos de los generales de Simón Bolívar en Venezuela, hablamos de Páez, hablamos de Bermúdez, hablamos de Sucre, que Sucre fue el gran general de Simón Bolívar, iba a ser como su heredero. Hablamos también de Urdaneta, Arizmendi, Mariño, esos son como los generales, aunque él no saca la cara por todos, pero dice que ellos son mucho mejores que los neogranadinos. Y los de la Nueva Granada, pues estamos hablando de Santander, que la gente lo identifica mucho. Cuando Bolívar habla de esto, en la época en la que él habla de eso, pues él ya odia a Santander. Entonces dice que Santander es el peor de todos, pero realmente Santander, digamos, fue eficiente en el campo de batalla, fue el que le comandó las tropas a él en la Nueva Granada. Entonces, pero pues uno entiende que ya está traicionado Bolívar por Santander, entonces ya no habla muy bien de él. Tenemos a Córdoba en este lado de los neogranadinos, tenemos a Padilla, Fortul, Morales y Mantilla, pero digamos que, insisto, Bolívar reniega mucho de ellos y dice que el único bueno ahí es Córdoba, que es el único valiente, es el único aguerrido, es el único pues con coraje, pero que también es un poco impulsivo y que pues él confía en él, pero solo en el campo de batalla. Por fuera del campo de batalla, Córdoba es como peligroso. Entonces mira que la relación de Bolívar con sus generales es bien diferente. Con Sucre, él adora a Sucre, por ejemplo, lo quiere casi que como un hijo. Y como te digo, Sucre, estos generales, estos personajes de la historia como Napoleón, como Alejandro, como Bolívar, no solo son genios militares, sino que también son genios políticos. O sea, son esa unión de esos 2 temas. Y en Sucre se ve también esa característica, que tiene una genialidad militar
pero también una genialidad política, porque Sucre, uno de sus generales venezolanos, pues era súper estratégico, súper aguerrido, súper inteligente en el campo de batalla y también entendía mucho el tema pues del movimiento, de las arenas políticas en las que se mueve. Simón Bolívar, entonces, en su momento tuvo varios equipos de trabajo, o sea, en cada época, en cada momento iba como, digamos, filtrando o depurando o iba teniendo estratégicamente cada uno de sus líderes para un evento en especial. Simón Bolívar fue un líder con un ego sano. Simón Bolívar fue un líder que motivaba a su equipo. ¿Cómo fue esa acción de Simón Bolívar con su equipo? No, Simón Bolívar era un muy buen orador, era una persona que inspiraba. Hubo cosas muy duras en la... Simón Bolívar recorrió mucho más que Napoleón en caballo, recorrió mucho más que Alejandro Magno en extensión. Es decir, él tiene una... Por eso Simón Bolívar también está puesto como en la cúspide de los grandes generales de la historia. Cuando se pasa a la Nueva Granada, sí, él tiene, digamos, varios equipos de trabajo, o 2 equipos de trabajo grandes en 2 momentos diferentes. También le pasa lo mismo a Napoleón. Napoleón tiene con algunos generales la campaña de cuando ingresa a Italia, otra cuando ingresa a Austria, digamos que son equipos de trabajo que se van formando de acuerdo a la necesidad que tiene el líder en ese momento. Y con respecto a Alejandro Magno, a Napoleón, a Bolívar, Jaime, ¿cómo podemos conectar y cómo podemos asociar el liderazgo de estos historiadores con el liderazgo de Jesús? O sea, ¿cómo podemos allí? Bueno, se me pasaba a decirte ahorita de las grandes hazañas que hizo Bolívar, una que se reconoce mucho es cuando él sube, atraviesa el páramo de Pisba, que él viene de los llanos y sube un páramo y viene con llaneros, no están preparados para el frío del páramo y muchos van cayendo y van muriendo. Claro, a él le tocaba estar motivando a la tropa para que pudiera lograr esa travesía y para que pudiera, digamos, lograr llegar hasta donde quería llegar. Y lo que me preguntabas del ego ahorita, Bolívar, pues sí, él tiene un ego muy controlado en ciertos momentos, pero luego, como a Julio César, se le va como distorsionando, se va creyendo que solo él puede lograr los objetivos que tiene. Él termina declarándolo dictador de Perú, dictador prácticamente de Bolivia, porque tiene poderes superiores, dictador hasta de la Nueva Granada, es decir, él termina como en la misma película de Julio César. Ahora, el sueño de Bolívar es poder unir a gran parte de Latinoamérica. Y si tú lo piensas en retrospectiva, y hoy día Latinoamérica fuera Ecuador, Venezuela, Colombia y Perú, en un solo país, pues tendríamos un país quizás con una moneda más fuerte, con un desarrollo mucho mayor, porque eso es lo que estás viendo que pasa con el mundo ahorita. Ahorita son bloques, ¿no? Los chinos, los rusos, los gringos. Entonces, un país continental, mira el caso de Brasil, por ejemplo. Brasil pudo haber sufrido lo mismo y es haberse balcanizado, haberse resquebrajado en varias naciones y ser un poco de países pequeñitos que hablan portugués. Pero no, es una gran nación porque no sufrió como esa división que sufrieron en la otra zona. O sea que ese ego sano que lo llevó a tener grandes triunfos se enfermó y terminó convirtiéndose en un egocentrista, ya dañando su equipo. Sí, sin duda, claro, dañando su equipo, incluso sin equipo. Bolívar al final queda ya muy solo. Él incluso se nombra dictador, ve que no lo quieren, se renuncia lanzándose él como candidato y pues nadie vota por él. Entonces digamos que él va quedando muy solo. Va quedando sin equipo de trabajo, porque pues digamos que la soberbia, la megalomanía lo va aislando, ¿no? Te preguntaba, Jaime, ¿cómo podemos, y si cabe, y si es posible, ¿sí?, relacionar el liderazgo de Bolívar, de Napoleón, de Alejandro Magno, con el liderazgo de Jesús, pero relacionándolo teniendo en cuenta que el liderazgo no es un trono, el liderazgo es un equipo de trabajo, que es una mesa de trabajo, ¿sí? ¿Cómo podemos relacionar al liderazgo de Jesús con su equipo, con Simón Bolívar, con Alejandro Magno? Pues es que mira, la otra vez
diferenciamos ese tipo de liderazgo, ¿no? El liderazgo, digamos, espiritual o el liderazgo tan profundo que generó Jesús con los liderazgos militares, porque son diferentes en el sentido de que el liderazgo militar pues tiene que ser fuerte, es una de las características. Si vos ves a los generales de Napoleón, de Alejandro, cualquiera, pues todos son fuertes, aguerridos, valientes, porque se trata de la guerra. Es que mira, Freddy, el proceso de selección es bien diferente. O sea, si vos vas a analizar a los generales, pues ¿qué tenía que ver Napoleón o Bolívar o Aníbal o Julio César? Pues para ver si sus generales podían estar a la talla, pues ver si eran buenos en el campo de batalla, si tenían cierto, no sé, nivel de honestidad, de lealtad, es decir, primero tienen que ver un poco de valores, me imagino, para poderlos ascender y subirlos, obvio. Pero Jesús no hizo eso. No. Jesús encontró fue un poco de personas con pecados, con problemas, que el que recogía, el que nadie quería porque era el que recogía los impuestos, que el avaro, es decir, el proceso de selección, y ahorita nos puede explicar un poquito de claro, eso. el proceso de selección sí es diferente, pero estamos, digamos que se puede mirar como un cuadro comparativo allí, como que de todas maneras Bolívar con su liderazgo podía identificar cuál era su equipo que le iba a servir para lograr su objetivo. Jesús también. Jesús identificó que en esa imperfección, que en esos 12 que habían pecadores, que habían con falencias, pues ellos tenían, digamos, un potencial para su propósito, que él iba a fortalecer ese equipo, a fortalecer esas debilidades. Claro, él lo necesitaba así. Lo necesitaba así para que hubiese un impacto a nivel del mundo, de la creación, del planeta, hubiese un impacto, y por eso, mira que un personaje importante de los 12, como es Pedro. ¿Cuál era la personalidad de Pedro? Pues Pedro era impulsivo, era emocionalista, ¿sí? Por eso, digamos que él actuaba sin pensar, él se lanzaba, como cuando llegó y se tiró al agua, ¿no? Okay. Pedro empezó a caminar al agua para llegar donde Jesús, ¿sí? También. En un acto de fe. En un acto de fe, pero fue impulsivo, ¿sí? Cuando él se lanza y le corta la oreja al soldado. Su parte impulsiva también le llega y dice, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Dice Pedro, pero que, digamos que ese rasgo dominante de Pedro, porque él tenía una emocionalidad alta, tenía baja tolerancia a la frustración, y eso es lo que yo quiero rescatar con este comentario, que estamos haciendo pues un análisis, ¿sí? De Pedro, ¿sí? Sin tener la total certeza, pues, pero más o menos podríamos pensar que esa es la personalidad de Pedro, pero para rescatar, a diferencia de Simón Bolívar, ¿sí? De Alejandro Magno, Jesús tenía compasión y tenía muy clara la visión que tenía con cada uno de estos miembros del equipo. Porque él finalmente vio que Pedro se volvió un apasionado de la misión, porque Pedro se arrepintió. Pedro luego dijo, sí, tengo que replantear mi personalidad. Y Jesús era compasivo, o sea, Jesús tenía esa capacidad de entender y de poder tener esa fe, de decir, lo que va a suceder, porque pues imagínate, era Jesús, pero quitando un poquitico la parte, digamos, espiritual, ¿sí? Sino que desde la parte humana de Jesús, él cómo podía entender al equipo. No, y cómo los líderes tienen que lidiar con las distintas personalidades, porque vos ves en el tema de los 12 apóstoles, y cada apóstol tiene su personalidad, y el líder tiene que saber gestionar y administrar esas personalidades. Y eso obviamente en cualquier equipo de trabajo, en cualquier entidad pública, privada, empresa, en equipos deportivos, pues vas a encontrar diferentes elementos con diferentes personalidades. Diferentes elementos con diferentes personalidades. Entonces, me recuerda mucho cuando hablaste del impulsivo, me recuerda a Ney, que era un general de Napoleón, que era muy impulsivo.
O sea, Napoleón lo apreciaba mucho, Napoleón decía que era un gran general, pero que era muy impulsivo. Incluso a Napoleón en la última batalla, donde ya lo derrotan por segunda vez y definitivamente es la batalla de Waterloo, y los historiadores apuntan a que la impulsividad de Ney llevó a la derrota de Napoleón en Waterloo, porque digamos que había una caballería muy fuerte de los enemigos y Ney en su impulsividad quiso destruir esa caballería una, dos, tres, cuatro veces y lo que hizo fue desgastar a sus tropas innecesariamente. Lo hizo en el tiempo inadecuado. Esa impulsividad dicen que llevó a Napoleón a perder nada más y nada menos que Waterloo. Y pues hablando un poco de las distintas personalidades de los generales de Napoleón, hay un general MacDonald, por ejemplo, que le decía a Napoleón siempre sus verdades en la cara. O sea, Napoleón tenía diferentes generales, unos eran más sumisos que otros, por ejemplo está Murat, que era más bien como sumiso, muy buenos todos, obviamente generales, porque eran generales de Napoleón. Napoleón tuvo, bueno, él los llamaba mariscales, se llaman mariscales de campo, llegó a tener 26 mariscales de campo. Y el tema de MacDonald es muy característico porque aun cuando contradecía mucho a Napoleón, porque nunca dejó de decir lo que pensaba, aun cuando a Napoleón no le gustaba, y muchas veces, y Ney también lo hizo, pues él los apreciaba mucho, quizás por esa honestidad, y él al final diría que no lo supo valorar bien a MacDonald, porque realmente reconoció en eso como un gran acto de amistad, decirle las cosas que no son en el momento en que se los tenía que decir. Entonces ahí se ve un poco cómo Napoleón podía también manejar ese tipo de personajes diferentes, que en últimas Ney y MacDonald son los que le dicen a Napoleón que ya tiene que rendirse, porque él siendo tan obstinado, él se resistía a rendirse y ellos eran como los polos a tierra, como que lo aterrizaban a él y decían, no, venga hermano, ya hay que entregar las armas. Y les hacía caso porque lo hizo. Claro. Estaba pensando en otro miembro de la mesa de trabajo de Jesús, en otro miembro del equipo de trabajo de sus apóstoles, de sus discípulos, como Mateo. Mateo, pues Mateo también llamado Leví, ¿sí? Siendo un recaudador de impuestos y pues era rechazado, ¿no? Mateo. Cómo Mateo llegó a tener una personalidad, digamos que Mateo era muy industrioso, era muy apasionado, pero también tenía una personalidad obsesiva. Pero lo que quiero rescatar de Mateo es que Mateo, a pesar de haber sido rechazado, de haber sido, digamos, menospreciado por su posición, por la posición que él tenía, él tiene una actitud humilde y cuando Jesús le dice, Mateo, sígueme, él sin pensarlo, empieza a seguir a Jesús y es allí donde vuelvo y recalco esa maravilla de liderazgo de Jesús, porque es otra característica que tiene el líder y otra característica del liderazgo es ser compasivo, tener un ego tan sano que usted puede entender las imperfecciones o el pecado de cada uno de sus equipos. O sea, ponerse en los zapatos del otro. Sí. Empatía. Y eso se llama empatía. Eso se llama empatía y claro, un líder es necesario que tenga empatía, que sea empático con su equipo de trabajo, porque finalmente hemos entendido que nadie puede llegar a cumplir esas metas, esos logros que se proponen cada equipo si no tienen unos líderes con reconocimiento, unos líderes que puedan sentir que juntos van a lograr sus metas. Entonces, Jaime, definitivamente este tema de liderazgo es un tema tan amplio que hemos venido trabajando y seguiremos hablando de liderazgo, pero ¿cómo podemos redondear el tema del equipo de trabajo que hay detrás de un líder? Pues mira, sí, nosotros en los distintos episodios vamos dejando como ciertos temas como especie de conclusiones. Entonces digamos que al inicio hablábamos de de que los líderes tienen sus subidas y sus bajadas, sus momentos de fracaso, sus momentos de éxito, entonces digamos que van quedando como conclusiones,
Una de esas para este podcast, pues sencillamente es la conciencia de que los líderes, y eso funciona a todos los niveles, ¿no? Vos, digamos, Córdoba, por decir algo, era uno de los líderes de Simón Bolívar, pero él a su vez también tenía su equipo de trabajo. Es decir, eso se puede analizar hacia arriba y hacia abajo. Entonces, los equipos son indispensables para cualquier proceso. Si a veces figura una persona como tal, que casi siempre es así, en los equipos de trabajo siempre hay una cabeza, siempre hay un responsable, porque además esa cabeza es la que responde por el equipo, pues no hay dudas que nadie lo puede hacer solo y que armar un equipo, bueno, reclutar al equipo, que es la primera tarea, es supremamente importante. Modificar o recambiar a los que tengas que cambiar en un momento determinado que no están funcionando también es muy importante, pero liderar con el ejemplo, con el reconocimiento. Por ejemplo, Simón Bolívar, Napoleón, todos los grandes generales sabían reconocer a esos generales que los venían acompañando, los participaban, por supuesto, de los botines que ganaban, porque digamos que lo reconocían. Cuando vos ves a Napoleón, Alejandro hablando de sus generales, bueno, muchas veces lo dijeron de manera despectiva, pero muchas otras veces lo hacían elogiándolo. Napoleón era una persona que elogiaba mucho a sus generales, y cuando tenían éxitos lo resaltaba y se encargaba de que todo el mundo supiera el éxito de ese general. En cambio, en Bolívar, que también lo hacía muchas veces, pero también hay episodios en los que, por ejemplo, cuando Sucre llega a Quito y toma Quito, eso lo hizo Sucre solo, pues, porque Bolívar no fue porque ya estaba enfermo. Pero cuando ya vamos a hacer el reconocimiento, Bolívar se da las mañas como para entrar reconocido a Quito y como para que todos los focos se pongan en él, en vez de haberle dado a Sucre pues el privilegio de reconocerlo ante todos como el gran gestor de esa última batalla en Quito. Entonces, digamos que ahí se pueden ver de ambas caras, ¿no? Claro, sí, por eso es necesario, y no sé, considero, Jaime, que todo líder debe tener un componente espiritual, o lo digo de otra forma, dicho de otra manera, todo líder tiene un componente espiritual. Escrito está que dice que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por él han sido establecidas. El líder definitivamente es necesario que entienda, ¿sí? El líder debe entender que tiene un llamado, ¿sí?, a la compasión, que tiene un llamado a entender a su equipo, y que tiene un llamado también a motivar a cada uno de sus integrantes. Qué maravilla, pues, ver hablado de este tema, los líderes que están detrás del líder. Y pues se nos acabó el tiempo, Jaime. Bueno, así es esto en estos podcasts, pero bueno, vamos a seguir reuniéndonos para continuar con esos temas. Hay muchos temas que tenemos sobre la mesa. La vez pasada les pedías a las personas pues que escribieran qué temas quieren que toquemos, qué personajes quieren que toquemos. Entonces, pues vamos a dejar el otro capítulo un poco abierto a lo que nos digan en los comentarios. Claro que sí, muchas gracias por estar ahí conectados, por hacer que este espacio sea genuino, sea real. Gracias por participar, gracias por darle me gusta, por suscribirse, por compartir. Y lo que acabas de decir, ¿quieren que hablemos de algún líder en especial? De algo en especial relacionado pues a los líderes. Entonces pues nos escriben allí y nosotros estaremos allí muy pendientes. Bueno, muchas gracias, Jaime. Muchas gracias por estar aquí y por darnos esa enseñanza. Y por eso decimos, más allá del discurso, donde las palabras se convierten en acción. Chao, chao.